Buenas tardes, buenas noches, buen día. Con lo que me estés observando, hoy trataremos un tema, un extremo muy importante, el perfil idóneo del juez constitucional. Hoy en día vemos mucha controversia de pareceres, una controversia que es incesable. Sin embargo, lo más importante en un juez constitucional con respecto y relacionado imprescindiblemente con la Carta Fundamental es que tiene que ser intuitivo. Una esencia intuitiva, tiene que defender y proteger a la Constitución. La Constitución no lo es todo en un Estado de derecho constitucional. Tiene que ser defensor de aquella, ¿no? Y sapiente en todos los sentidos, en todos los lineamientos posibles, porque al fin y al cabo la sapiencia no es más que un conjunto de diligencia, prudencia y muchas cuestiones más, que realmente a lo largo de todo su rumbo, su camino estadista, va a poder definir y va a poder entender qué es realmente ser sapiente, en qué momentos tiene que ser sapiente y ser lo más sapiente posible. Porque si vas a ser un juez constitucional, tienes que tener muchas virtudes, entre ellas intuitivo, defensor y sapiencia, ¿no? Al menos en parámetros prima facie o a priori. Tienes que tener una perspectiva holística de la Carta Suprema. ¿Por qué digo holística? Porque no solamente es una cuestión teórica, tiene que ser práctica, tiene que ser una cuestión que haya sido profundizada en jurisprudencia, haya sido profundizada en lo que pasa en la vida diaria. Y al fin y al cabo, ese es el derecho en acción y el derecho constitucional en acción. Es lo que más va a importar. Por otro lado, también tenemos al aspecto importante que es ser un estadista, como ya habíamos mencionado. Ser un estadista. ¿Qué es estadista? Un experto en cuestiones de materia pública, ¿no? Del Estado, propiamente. Hay que ser un visionario democrático del Estado de Derecho Constitucional. ¿Por qué un visionario? Porque está bien que seamos realistas y sabemos perfectamente de que en la actualidad el asunto está muy complicado. Está muy complicado, nadie lo puede negar. Hay que enajenarnos para decir, no, todo está muy bien. Pero hay que ser un visionario en el sentido de que tú puedes tener la mayor fe y la mayor esperanza de que con trabajo arduo pueden lograr algo. Algo que sea trascendental y con el apoyo suficiente, idóneo, necesario y proporcional, se lleva un camino parejo para el Perú. Al fin y al cabo, es lo que todos queremos y lo que un juez constitucional tiene que tener, ser visionario del derecho constitucional. Hay que ser un defensor de la ley suprema, como ya habíamos mencionado. Hay que ser un revisor también de los lineamientos, parámetros de la idoneidad de su función. ¿Qué quiere decir esto? Que uno mismo tiene que parametrizar todo aquello. Tiene que medir si va con la Constitución o si no va. Porque él tiene que respetar su Biblia, que es la Carta Magna. Mal llamada, ¿no? La de 1215, pero su carta fundamental, su norma suprema, diligente. Diligente y tal cual, porque con lo que habíamos mencionado sobre la sapiencia, va similar a lo que postulaba y propugnaba Zagrebelsky, ¿no? El defensor, ¿no? Es un defensor, es un guardián, ¿no? Es un guardián, es un guardián. Y coincido, la verdad, porque ahí se implementa la justicia y el jus, el derecho de la justicia, y en ese aspecto de nuestro sistema que es derecho, eh, un Estado constitucional de derecho, ahí es donde se aprecia mucho más y la importancia que tiene, la relevancia y la trascendencia. Es por ello mismo que yo aquí creé algo que, tal como Radbert propugnaba, ¿no? Lex injusta non es lex. En este caso, en un Estado constitucional de derecho, ley inconstitucional no es ley.
asemejado a lo del lex injusta no es lex, que ley injusta no es ley, hoy en día es ley inconstitucional no es ley. Y eso lo podemos ofrecer en todos lados, ¿no? Entonces, un perfil idóneo de un juez constitucional es aquello: lineamientos, parámetros, compostura, conducta, sapiencia, ser defensor, visionario, ¿no? Probablemente no se pida que sea un romántico de la Constitución, eso podría ser intrínsecamente hablando. Ya nos iríamos a otro aspecto, que sería, por ejemplo, lo de Bolívar Echevarría, ¿no? Bolívar Echevarría postulaba de que tenemos todos que ser barrocos, ¿no? Románticos, esperanzados, y nunca perder la fe, la fe. Porque la fe, por más chabacano que suene, la fe te permite tener visión, la fe te permite continuar a pesar de todo. Y sobre todo, y aquí viene lo más importante, valiente. Ser valiente. Sapiente, valiente, diligente, revisor, guardián, pero valiente, no importa. Tienes que ser valiente, sí o sí, no importa todo lo que te caiga. Tienes que ser valiente para plantarte y decir, la Constitución, esto es lo que plantea la Constitución. Mi carta fundamental es lo que importa en un Estado de Derecho constitucional, porque la Constitución prevalece, porque nosotros somos regidos por la Constitución, nosotros estamos regidos por la Constitución. Eso es lo que tiene que tener un juez constitucional, ese es el perfil idóneo. Al menos desde mi perspectiva prima facie, con todo lo que estaba leyendo, es lo que tiene que tener un perfil, ¿no? De un juez constitucional. Entonces, más allá de, no, tiene que ser economista, tiene que ser doctor de Derecho, lo que tiene que ser es eso. Tener esas características inherentes de un juez constitucional. Al fin y al cabo, todo eso se va a poder extrapolar con conocimiento y con lo que más vaya aprendiendo a lo largo del tiempo. En suma, esas son las características que tiene que tener un juez constitucional. Y lo demás, créanme que es secundario. Un juez constitucional. Gracias.